Buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy estamos aquí para nuevamente reflexionar sobre algo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Quisiera empezar contándoles que esta semana estuve hablando y pensando mucho acerca de nosotros, de las personas, de que cada uno de nosotros tenemos una historia personal, una historia de vida, una historia que nos hace únicos e irrepetibles y que está cargada de logros y de fracasos, de victorias y de derrotas. Así es nuestra vida, de altos y bajos. Y pensando en esto, me acerqué a la palabra y estuve estudiando la vida del apóstol Pedro. Me pareció muy interesante cómo uno puede mirar la vida de Pedro y básicamente cuando me acerqué a estudiar la palabra pensé en ponerle a este estudio el título Más que creer, porque Pedro me enseñó eso, que es más que creer. Mm, Y quisiera en esta mañana que miremos un poco de la vida de este discípulo de Jesús y miremos tres etapas, tres periodos en su vida, podríamos llamarlo de esa manera, en ese continuo de su historia personal, tres periodos que él tuvo. Pedro era Pedro antes de conocer a Jesús, pero a partir de que Jesús en Mateo 4:18 le llama para que venga a ser parte de su grupo de los 12, la vida de Pedro cambia completamente. Y él traía un sistema de valores y un sistema de principios y de creencias. Cuando empieza a caminar con el maestro, esos, ese grupo de creencias y de valores empieza a cambiar porque empieza a aprender. Yo miré la historia de Pedro y vi una etapa en la cual estuvo en un proceso de aprendizaje con él. Y en ese aprendizaje, Pedro hizo muchas cosas. En esa primera etapa de aprendizaje, cuando caminaba con el maestro todo el tiempo, vi en Mateo 14:28 cómo Pedro pudo andar sobre las aguas. Y cuando el Señor le dijo, ven, anda sobre las aguas, él lo hizo en convicción y en creencia y empezó a caminar. Experiencia maravillosa. Pero luego esa misma experiencia no pudo tener un final completamente feliz porque Pedro quitó sus ojos del maestro y entonces se hundió. Podríamos decir un éxito, pero un fracaso. Una victoria, pero también una derrota. También cuando Pedro está con el Señor Jesucristo, en Mateo 16:16, él lanza una confesión profunda y tremenda. Él le dice a Jesús, tú eres el Hijo del Cristo, del Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esas palabras que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia. Es un momento majestuoso, grande. Pedro es uno de los protagonistas. Sin embargo, ese mismo Pedro, en Mateo 16:22, llama a Jesús aparte cuando Jesús está ya pronto para la crucifixión y dice que su hora ha llegado y Pedro le dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Y entonces Jesús tiene que decirle en Mateo 16:23, quítate de mí, Satanás. El mismo Pedro que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es ahora eh, visto como usado por Satanás, por el mismo Maestro. Un momento victorioso, un momento de mucho dolor y de mucha tristeza. Pedro también en esa etapa de aprendizaje con el Maestro pudo estar con él en la transfiguración y cuando está en ese momento grandioso y maravilloso de entender que hay cosas espirituales y que el reino de Jesús trasciende y trascendía este mundo, Pedro está allí protagonizando ese momento, pero al mismo tiempo es el mismo Pedro el que le dice al Señor, Señor, sería bueno que hiciéramos tres ramadas y nos quedáramos aquí. Baja sus ojos y pone sus ojos en las cosas terrenales y ese momento sublime es, digamos, empañado por esa visión terrenal que él tiene.
Ese mismo Pedro, en ese aprendizaje, en ese caminar con Jesús, cuando ya Jesús está pronto a ser arrestado, él le dice a Jesús: yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel contigo, mi Señor, sino también a ir a la muerte, en Lucas 22:23. Ir a la muerte, dar mi vida por ti. Eso le dice Pedro. Ese hermoso Pedro que era impulsivo, que era como somos nosotros, como somos todos nosotros. Y en esa primera etapa yo veo a ese Pedro aprendiendo un nuevo sistema de valores y de principios y de convicciones, y viendo a su maestro allí y sabiendo lo que tiene que hacer, y muchas veces no haciéndolo. La pregunta que tengo para ti en tu historia de vida personal: ¿sientes que tu vida muchas veces está en un sube y baja espiritual? Que algunas veces sientes que puedes decir: tú eres mi Dios, mi soberano Señor, como Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y algunas otras veces te estás hundiendo porque bajas la mirada del Señor, porque miras las cosas terrenales y quieres la ramada aquí en vez de los palacios celestiales allá arriba. ¿Hay algunas veces en que no te sientes satisfecho, pleno con tu vida como cristiana? Yo sí. Yo muchas veces no me siento satisfecho y muchas veces me veo eh, envuelta en las cosas terrenales y no en las cosas que son del cielo, que son infinitas. Esta vida de este proceso de Pedro mientras caminó con el Señor fue un proceso de continua lucha de él, ah, para entender los valores del reino. Pero su maestro, y esta es la segunda etapa de la vida de Pedro, fue llevado y fue aprendido. Y en Lucas 22 del 54 al 66 dice que le prendieron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, que amaba al Señor, lo seguía de lejos. Pero dice que la gente encendió un fuego y en medio del patio, y entonces se sentaron alrededor, y dice que Pedro, que seguía de lejos al Señor, se sentó entre ellos. Pero entonces la gente empezó a ver que a Pedro, y empezaron a decirle: tú también eres uno de ellos. Y él dice: yo no lo conozco, cuando esa mujer le dijo eso. Y luego después alguien también le dijo: pero tú sí eres uno de ellos. Y él dice: yo no lo soy. Y luego vuelve otro y le dice: verdaderamente tú también eres uno de ellos, tú eres un Galileo. Y Pedro dijo: no sé lo que dices. ¿Y sabes qué pasó? Enseguida cantó el gallo y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y él estaba en el mismo patio donde estaba Jesús, y Jesús le miró a Pedro, y entonces Pedro se acordó de esas palabras y dice que lloró amargamente. En esta segunda etapa de Pedro, cuando su maestro está siendo ya crucificado, cuando ya está siendo llevado a la cruz, Pedro sigue amando al Señor y sigue luchando. Y ahora la lucha es súper fuerte, porque ahora ya es confrontado con sus creencias, con lo que él es, a definirse si él es o no es la persona que dice ser. Y una cosa que afectó ese momento crucial, esa etapa crucial de Pedro, fue el hecho de que a Pedro se sentó entre ellos. Algunas veces en nuestra vida cristiana nosotros estamos aprendiendo, vamos a la iglesia, aprendemos en la escuela dominical, en el grupo del encuentro, en muchas cosas, lo que debe ser. Pero cuando nos estamos en el mundo afuera con los amigos y todo, nos sentamos con ellos, nos queremos parecer a ellos, queremos hacer las cosas que ellos hacen, queremos camuflarnos. Y eso fue lo que hizo Pedro, porque al final detrás había allí miedo, temor: lo iban a reconocer, lo iban a rechazar, a lo mejor lo iban a matar, y a lo mejor a nosotros nos puede pasar lo mismo. Pero Pedro dice que lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Pedro se sintió decepcionado con él mismo. ¿Te has sentido tú alguna vez decepcionado contigo mismo? Porque sabes que Jesús esperaba algo más de ti, que Jesús esperaba mucho más de ti, que Jesús esperaba que tú compartieras a esa persona,
que tú no te camuflaras, que tú no te quedaras callado, que tú no te hicieras un agente secreto, sino que le hablaras a esa persona del Señor o mostraras ese amor que sobrepasa todo entendimiento a esa persona, o que callaras y no criticaras como todos estaban criticando, o que hicieras, eh, tuvieras una conducta diferente que te distinguiera como un hijo de Dios y no lo hiciste. Y te sentiste decepcionado, y te sentiste amargado, y te sentiste triste. La vida nos lleva a nosotros a tomar decisiones y este fue un momento en el que la vida llevó a Pedro a confrontarlo. Este es un momento de confrontación. Ya antes había aprendido una etapa de aprendizaje con su maestro, pero ahora era una etapa de confrontación y en la confrontación no le fue nada bien a Pedro, pero Jesús estaba ahí con él. Dice que Jesús, dice entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo me imagino esa mirada del Señor. Hijito, ¿qué estás haciendo? Hijito, tú eres mío, no te olvides. Hijito, te entiendo que es difícil pararse y decir yo sí soy de mi maestro, pero aquí estoy yo. Y dice que Pedro se fue llorando amargamente, llorando amargamente. Su espíritu estaba totalmente entristecido por lo que había hecho. ¿Cómo negamos nosotros actualmente a Jesús en la actualidad? Lo negamos, como ya había dicho, camuflándonos o no presentándonos como esos cristianos que debemos ser y no mostrando nuestros valores claros y concretos. Pero Jesús está ahí, Jesús nos está viendo, Jesús está entendiendo nuestra lucha. Jesús no quiere que nosotros no hagamos lo que tengamos que hacer, pero Jesús nos está recordando que Él está ahí con nosotros para ayudarnos en esa lucha, para ayudarme a mí, para ayudarte a ti y para ayudarte y ayudar también al hermano que está en esa misma lucha. A veces, no sé, me gustaría que te preguntaras cómo reaccionas cuando no eres tú el que no es capaz de defender sus valores y principios y es tu hermano. A veces somos muy fáciles y muy rápidos para poner el dedo en la llaga del otro hermano y decir, ay, ese hermano no está haciendo las cosas bien o no está comportándose como un verdadero cristiano. Pero al final el Señor nos da un gran ejemplo porque Él no le dice ni una sola palabra a Pedro, solamente lo mira para recordarle que lo que él esperaba de él era otra cosa. Bueno, Jesús lo mira con compasión, Jesús lo mira con amor. Cuando nosotros veamos a otras personas alrededor nuestro fallando, decepcionando, no siendo personas convencidas y claras y no saliendo victoriosas en esa confrontación, no los critiques, ora por ellos, intercede por ellos, ámalos como Jesús lo amó a Pedro, porque Pedro vio la mirada amorosa de Jesús, no juzgadora, amorosa de Jesús. Y bueno, esta es la segunda etapa de Pedro, el Pedro confrontado. Si nos quedáramos allí, esta sería una historia que terminaría en derrota, pero básicamente la palabra del Señor en Hechos 4, del 8 al 12, nos muestra un Pedro diferente. Ya Jesús había muerto, ya Jesús ya Jesús no estaba con ellos, ya Jesús había resucitado, ya Jesús estaba ahí, había ascendido a los cielos. Y miren lo que dice aquí en Hechos 4 del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, le estaban preguntando por qué le habían sanado a un hombre enfermo, y de qué manera este hombre ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros, dice, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí hay un Pedro totalmente diferente, se está refiriendo a los gobernantes, a la gente que está allí, les está hablando del nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta tercera etapa de la vida de Pedro es una etapa en la cual su
sistema de valores, de creencias y de principios fue confrontado, pero ahora se ve un Pedro que asumió esos valores como suyos, que se los apropió, que cree y está convencido. Y ese Pedro estaba dispuesto a dar su vida por ese maestro. Es hermoso ver el denuedo de Pedro, ver cómo Pedro, que antes le había fallado al Señor, ahora puede hablar con tanta propiedad. ¿Dónde estuvo el cambio? El cambio estuvo, primero que todo, en que Pedro entendió que Dios puede redimirnos hasta de nuestros peores fracasos. Pedro no se quedó allí diciendo, yo negué al Señor, yo miren lo que soy, yo no he podido con esta vida. No, Pedro dijo, yo me levanto de aquí. Y la otra cosa fue que él entendió después de la resurrección del Señor Jesucristo que él no lo podía hacer solo. Y si usted ve el texto, dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ungió a Pedro de una manera maravillosa para que hubiera un Pedro renovado, un Pedro que asumía con todo poder y con toda convicción los valores del reino. Hermoso, hermoso. Por eso recuerdo ese texto que dice en la palabra del Señor que Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya para que venga otro como yo. Y no era otro diferente, era Él en su espíritu que viniera. Con el espíritu del Señor nosotros podemos hacer que todos los días los fracasos y las derrotas y los miedos y la timidez para hablar del Señor y todo se hagan menos. Y la victoria y el logro de sentirnos como hijos de Dios que llevamos el baluarte y que estamos convencidos de que Jesús es lo mejor, se vaya incrementando más y más y más en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo transforma nuestro fracaso y nos da poder para tener una vida de testimonio. Eso fue lo que pasó con Pedro. Eso fue lo que pasó con Pedro. En Hechos 4:13 dice una cosa muy bonita. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro, la decisión, ese carácter, esa convicción de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ese Pedro que fue llamado allá, que era Pedro, así, Pedrito solito, ahora es un hombre que habla con una propiedad que no viene de su sabiduría, que viene del conocimiento profundo de Dios y de la unción del Espíritu Santo de Dios. No hay excusa, tú no puedes decir, es que yo no fui al seminario, yo no puedo hablar de Dios, es que yo no llevo tanto tiempo en la palabra, es que yo, no. Pedro nos está diciendo aquí, mírame a mí, lo que yo fui. Y ahora la gente se maravillaba y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué dirán de ti y de mí al final de la vida? De Pedro van a decir, yo creo que el epitafio de Pedro, un buen epitafio de Pedro es, aquí está un hombre que hablaba con denuedo y aunque no era un hombre culto, fue conocido como un hombre que creía, vivía y confiaba en Jesús. Ese puede ser el epitafio de Pedro. ¿Qué dirán de ti? ¿Qué pondrán en tu epitafio el día que te mueras? El día que yo me muera. ¿Qué pondrán de nosotros? Espero que, yo sé que todos nosotros tenemos luchas. Analiza, ¿en qué etapa estás tú en tu sistema de valores y de principios y de creencias? ¿Estás aprendiendo y a lo mejor llevas mucho tiempo en ese aprendizaje y tu vida todo el tiempo ha estado en ese subir y baja, subir y baja? Si estoy en la campaña, si estoy en el campamento, si voy al retiro, si voy al concierto, ¡ay! Estoy en las nubes con el Señor, pero cuando me voy al trabajo, cuando me voy a conversar con los amigos, cuando estoy en la reunión, me camuflo y estoy débil todavía, muy endeble en las cosas del Señor. El Señor nos permite tener momentos de confrontación, pero no para que salgamos fracasados y llorando amargamente y ahí se acabe la historia. La historia de Pedro no se acabó cuando él fracasó y lloró amargamente. La historia de Pedro continuó porque él aprendió y clamó al Espíritu Santo para que le ayudara y le hiciera una persona nueva, con denuedo para hablar la palabra
y Pedro terminó en victoria y su vida, su final de su vida fue una vida de total victoria. Yo quiero que tú y yo seamos de los que somos personas que más que creer vivimos, que más que creer confiamos y estamos convencidos, que más que creer tenemos un estilo de vida, que seamos desafiados por la vida de Pedro para que todos los días nos afirmemos más en nuestros principios y nuestros valores y con la ayuda del Espíritu Santo podamos todos los días ser gente que da mayor testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Estos momentos son momentos en donde se requiere que nosotros como cristianos hablemos del Señor. Habla de muchas maneras, habla a través de tu testimonio, habla a través de tus conversaciones, habla a través de compartir con otros este mensaje y el mensaje del pastor y mensajes cristianos que te identifican a ti como una persona cristiana, que tienes el valor de mandar a tus amigos un mensaje y decir, mira, yo soy cristiano y mi vida ha cambiado. Y si tienes amigos que no conocen, quisiera que esos amigos estuvieran desafiados a conocer esa persona, ese ser hermoso que es Jesús, que cambió la vida de Pedro y cambia mi vida y cambia tu vida y cambia la vida de todo aquel que confía. Y nos pasa de un saber de un Dios a confrontarnos con ese Dios y a después vivir apasionadamente por ese Dios. Que esa sea nuestra oración, que seamos más que creyentes, que seamos esas personas que vivimos convencidos de que no hay otro lugar ni otra forma de vida mejor que la forma de vida cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que todos los días nosotros nos afirmemos más en nuestras convicciones hacia ti, Señor, en que tú eres lo máximo, lo más grande y lo más maravilloso que podemos tener, Señor, y que podemos compartir a otros. Que compartamos de esta verdad hermosa a otros, porque es el mejor regalo que podemos dar a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros conocidos y desconocidos. Bendigo y alabo tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un hermoso, hermoso día de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén.